Buenos días, nosotros somos el equipo número 7 en la materia temas selectos de física y a continuación les vamos a mostrar nuestra evidencia de aprendizaje, la cual consiste de una presentación en la que hicimos unos experimentos en unos simuladores. Los integrantes del equipo somos Alberto de Jesús Garza Hernández, Andrea Sofía Cutugata Arévalo, Carla Renata Palomo Plasencia, Brenda Ramón Mendo y Luis Fernando de Río Tobar. A mí me tocó usar el simulador de principio de Pascal. El principio de Pascal se formula de esta manera. Los cambios de presión en cualquier punto de un fluido encerrado y en reposo se transmiten a todos los puntos de este y actúan en todas las direcciones. Donde con el simulador me tocó resolver un problema donde tenían los datos de 30 milímetros, de radio 1, de radio 2, 50 milímetros, de fuerza 1, 230 gramos, donde para sacar la fuerza 2 tuve que usar la fórmula de fuerza 1 por área 2 entre área 1 igual a fuerza 2, donde aplicando esta fórmula obtuve el resultado que era, para que esté en equilibrio, 640 gramos. Después tuve que otra vez usar la misma fórmula para resolver otro problema con datos de mi elección, donde yo elegí de radio 1 22 milímetros, de fuerza 1 200 gramos y de radio 2 40 milímetros, donde otra vez aplicando la fórmula me dio 660 gramos para que esté en equilibrio. El principio de Arquímedes, en el experimento 1, las tres esferas tienen el mismo volumen, que son 10 centímetros cúbicos, pero son de distinto material. En la esfera 1, el peso es 0.4 newton, el peso aparente es 0.3 newton y el empuje es 0.1 newton. En la esfera 2, el peso es 0.5 newton, el peso aparente es 0.4 newton y el empuje es 0.1 newton. Y en la esfera 3 el peso es 0.3 newton, el peso aparente es 0.15 newton y el empuje es 0.15 newton. Para sacar los resultados, pues utilizamos la ecuación que es peso aparente menos peso igual a peso menos empuje. Y la otra ecuación es empuje igual a peso menos peso aparente. En el experimento 2, las esferas están fabricadas con el mismo material, pero también tienen diferente volumen. Y la esfera 1, el peso es 0.4 newton, el peso aparente es 0.3 newton y el empuje es 0.1 newton. En la esfera 2, el peso es 0.5 newton, el peso aparente es 0.35 newton y el empuje es 0.15 newton. Y en la esfera 3, el peso es 0.3 newton, el peso aparente es 0.2 newton y el empuje es 0.15 newton, utilizando las ecuaciones que ya vimos anteriormente en los otros experimentos. En el experimento 3, con los principios de Arquímedes, estudiamos cómo varía el empuje con la forma del cuerpo. Todos los cuerpos son del mismo material y ocupan el mismo volumen. Anotamos los datos en la siguiente tabla. El cuerpo 1, el peso es 0.4 newtons, el peso aparente 0.3 newtons y el empuje 0.1 newton. En el cuerpo 2, el peso es 0.4 newton, el peso aparente es 0.3 newton y el empuje 0.1 newton. Y en el cuerpo 3, el peso es 0.4 newton, el peso aparente 0.3 newton y el empuje 0.1 newton. Para este experimento utilizamos la ecuación peso aparente es igual a peso menos empuje y también la ecuación empuje es igual a peso menos peso aparente. En el experimento 4, igualmente con el principio de Arquímedes, estudiamos cómo varía el empuje con la densidad, dependiendo de la densidad del líquido. El resultado fue la esfera número 1, el peso fue 0.4 newton, el peso aparente 0.3 newton, el empuje 0.1 newton. En la esfera número 2,
el peso fue 0.4 newton, el peso aparente 0.2 newton y el empuje 0.2 newton. Y en la esfera número 3, el peso 0.4 newton, el peso aparente fue 0.35 newton y el empuje 0.05 newtons. Igualmente, en este experimento utilizamos las ecuaciones peso aparente es igual a peso menos empuje y empuje es igual a peso menos peso aparente. En el experimento 5 estudiamos cómo varía el empuje con la profundidad a la que se sumerge el cuerpo. En respuesta, el empuje no depende de la profundidad a la que se encuentra un cuerpo u objeto, siempre que el líquido tenga la misma densidad. En el experimento 6 vamos sumergiendo poco a poco un cuerpo en agua y llegamos a notar lo que es en la tabla 5. El volumen sumergido en centímetros cúbicos, sí. Peso del dinamómetro en 0 es 0.5 newton, en 0 es 0.5 newton, en 5 es 0.45 newton, en 10 0.4 newton, en 15 0.35 newton y 20 0.3 newton. En el peso del dinamómetro 3 en 0 es 0.2 newton, en 5 es 0.25 newton, en 10 0.3 newton, 15 0.35 newton y 20 0.4 newton. Y luego a partir de la tabla que realizamos sacamos los resultados de la tabla 6. En el empuje en el 5 es 0.2 newton, en el 10 es 0.1 newton, en el 15 0.05 newton y en el 20 menos 0.1 newton. Y en el peso de desplazamiento en el 5 0.25 newton, en el 10 0.3 newton, 15 0.35 newton y en 20 0.4 newton. Ya para concluir, podemos decir que el uso de simuladores es muy útil, ya que confirman si resolvemos o hicimos nuestros ejercicios y ecuaciones de forma correcta, y sirven también para darnos una idea de más o menos cómo se representan los temas que hemos estado viendo durante clases en una situación de la vida real. El simulador nos fue bastante fácil de manipular una vez nos pusimos a probarlo y cuando ya entendimos su forma de operar. Sus múltiples opciones te dan la posibilidad de obtener un aprendizaje un poco más dinámico al tener la opción de cambiar los datos. En la comprensión de nuestros temas, que son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, y los resultados también son fáciles de apreciar, por lo que el ejercicio nos brindó los datos y solo verificamos las respuestas con la certeza de que estarían correctas. Por lo que, en pocas palabras, nos pareció una herramienta bastante útil y fue de gran ayuda para nosotros para entender el tema y esperamos volver a trabajar con algún simulador similar en el futuro. Gracias.